Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar la simulación a través del software Proteus versión 8 de la práctica la báscula D activada por nivel. Para eso nos vamos a guiar a través del libro guía en la figura 5.11 trabajada ya en la clase. Vamos a trabajar utilizando los diferentes elementos que nosotros tenemos dentro de Proteus. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a utilizar una fuente de voltaje dentro de Peak Devices. Vamos a buscar entonces VSource. Utilizamos VSource y encontramos la fuente de voltaje de 1 voltio. Y como esta simplemente viene con 1 voltio, simplemente hacemos clic sobre el valor y le cambiamos a 5 voltios. Ponemos OK y tenemos nuestra fuente de 5 voltios. Posteriormente necesitaremos los conmutadores. Vamos a Peak Devices y vamos a escoger SW. S-SPDT, ¿sí? SW-SPDT, y aquí vamos a buscar el primero, activo, Interactive SPDT Switch, ¿sí? Que es un conmutador básicamente. Ese conmutador lo vamos a colocar junto a la fuente de 5 voltios. Si ustedes se dan cuenta, la fuente dista en una pequeña distancia en comparación a los conmutadores, pero los conmutadores están colocados al revés. De esa manera, si no nos conviene, hacemos clic derecho sobre los conmutadores y le vamos a colocar X mirror. De esa manera logramos que los conmutadores cambien de posición, ¿sí? Es como un espejo, llamémosle así, ¿no? En los conmutadores. Movilizamos los conmutadores y ya tendríamos la segunda columna, la segunda parte del circuito. Posteriormente necesitamos una compuerta de NOR. Podemos trabajar directamente con los valores 7404 si yo decido, ¿sí? O si usted no se acuerda, ¿sí? Simplemente buscamos la compuerta NOT. Si usted maneja los valores 7404, que es simplemente el código numérico de la compuerta NOT, puede utilizarlo. De otra forma, podemos utilizar los nombres directamente. Por ejemplo, vamos a la siguiente, vamos a buscar una compuerta AND. Escribimos AND sobre el Peak Devices y encontramos directamente que este nos asigna ya la compuerta AND. Escogemos dos compuertas AND, que en este caso se van a llamar U2 e U3, ¿sí? Y tendríamos de esa manera asignadas las compuertas AND. Posterior a esto, necesitamos dos compuertas NOR. Entonces en el Peak Devices vamos a escribir NOR. Directamente el software ya nos da la compuerta NOR, ¿sí? Una OR con una negación al final. Colocamos sobre nuestra paleta de dibujo. Posteriormente necesitaremos también dos resistencias para los LEDs. De la misma manera puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Buscar en la parte de la categoría resistors, que le tengo en la primera parte, y en la segunda parte vamos a buscar chip resistor a medio vatio 5%. Posterior a esto vamos a buscar la resistencia correspondiente para nuestros LEDs, que sería una resistencia de 330 ohmios. Escogemos la resistencia haciendo clic y le colocamos sí de la siguiente manera. Vamos a poner la primera resistencia, sí, de esta manera. Asimismo no nos interesa que sea horizontal o vertical, eso no tiene nada que ver. En el libro, si usted desea, puede colocarlo de la misma manera que en el libro, de forma vertical, haciendo clic y pinchando o haciendo clic sobre rotate clockwise. ¿Ya? Vamos a buscar otra resistencia y de la misma manera clic derecho y buscamos rotate clockwise, que es simplemente rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Tendríamos las dos resistencias que necesitamos. Y por último, casi último, necesitamos LEDs. Escribimos en el Peak Devices LEDs y en este caso voy a escoger un LED rojo, LED red para la primera parte del circuito. Nuevamente me voy al Peak Devices y voy a escoger LEDs nuevamente y voy a escoger un LED amarillo. Puede ser, no hay inconveniente, y le colocamos en la segunda parte. Una vez que ya tenga todos los elementos, sí, únicamente nos faltaría la tierra.
La forma correcta de sacar la tierra es simplemente haciendo clic derecho, busquemos Place, escogemos Terminal y Ground. Directamente ya nos asoma la señal de tierra. Necesitaríamos una señal de tierra aquí y una señal de tierra en la parte inicial del circuito, ¿no? Asimismo, Place, Terminal, Ground. ¿Sí? Esto es con el fin de dar la señal de tierra a la fuente y a su vez hacia los terminales negativos de los conmutadores. Tenemos todos los elementos ya, en este caso necesarios para la práctica, y posteriormente únicamente tendríamos que conectar o interconectar los elementos a través de los cables, ¿no? Primero vamos a comenzar con el terminal negativo que le conectamos hacia tierra. Posteriormente, si nos verificamos en el libro, los dos terminales iniciales que se denominan D y T en los conmutadores son conectados a positivo. Entonces el terminal positivo de 5 voltios se conecta hacia la primera parte del circuito, en este caso al switch de entrada, al terminal de entrada del conmutador 1. De la misma manera, el terminal de entrada del conmutador 2 se conecta a 5 voltios. Perfecto, una vez que hemos conseguido esto, los dos terminales de salida de los conmutadores D y T se conectan a negativo. Como tengo la línea de negativo aquí, directamente puedo hacer esto, ¿no? Puedo llevar la línea y conectarla hacia este punto. E igual en este caso, simplemente le llevo y le conecto hacia el terminal negativo. De esa manera, las entradas son positivas, se conectan a 5 voltios y las salidas son negativas, se conectan a tierra. Hemos hecho la primera parte del circuito. Hay algo importante que usted debe notar. Simplemente cada uno de los switches tienen un nombre. Entonces me voy simplemente a 2D Graphics Text Mode, esta A que tengo a la parte izquierda, y voy a hacer un clic simplemente encima de la pantalla. Aquí le voy a poner el nombre de D. Ese es mi nombre de D, ¿sí? Que le voy a colocar, ¿sí?, a este elemento que yo le tengo acá. Perfecto. Clic derecho, si quiero moverlo o quiero cambiarlo de posición, escribo o hago clic sobre Drag Object y simplemente arrastro al lugar en donde yo voy a colocar el nombre. Tengo entonces el switch D. Posteriormente quiero dar el nombre en la parte de acá abajo al siguiente conmutador, que en este caso sería el conmutador T. Hago clic a sí mismo y tengo ya, ¿sí?, clic derecho, Drag Object, y puedo moverlo automáticamente hacia donde yo quiera. Tengo D y T, serían mis conmutadores. Muy bien, la salida de D entonces en este caso iría conectada a la entrada de la primera compuerta AND. Los terminales internos, los terminales intermedios de las dos compuertas se interconectan. Perfecto, como está en la gráfica, siguiendo la gráfica que nosotros tenemos, ¿sí? Y el terminal T, o el terminal de la compuerta del conmutador T, se conecta a esas dos, ¿sí?, a esos dos terminales de las compuertas, ¿no?, en un punto intermedio. Posteriormente, desde el terminal D conectamos a la entrada de la compuerta NOT, y de la salida de la compuerta NOT vamos a conectarlo al otro, ¿sí?, a la otra entrada de la última que nos faltaba de conectar, que era la segunda compuerta AND. Perfecto. Una vez que tengamos hecho esto, vamos al siguiente bloque, que en este caso serían, ¿sí?, interconectar las salidas de la compuerta AND con las entradas de la compuerta NO, tanto al un extremo como al otro extremo. De la misma manera hago lo mismo, el mismo trabajo entre los dos. Posteriormente, ¿sí?, las salidas de las compuertas de NOR simplemente me sirven como unos retornos, llamémosle así, como unas realimentaciones, porque la señal que sale de la compuerta NOR se alimenta hacia la entrada de la siguiente compuerta NOR, ¿no? La primera alimenta a la segunda y la segunda realimenta nuevamente a la primera, de esta manera. Como ven, entonces entrada, pero salida con entrada, salida con entrada. Tendríamos la siguiente parte del circuito. Estas salidas, recuerden que se
conocen con el nombre de Q. ¿Sí? La primera sería Q negada. Voy a escribirle de esta manera, Q negada, por eso no me permiten colocar la rayita encima para saber si simplemente sé que esta es la Q negada, la salida Q negada. Y la parte de acá abajo obviamente simplemente es Q, ¿no? Sí, la salida Q. Correcto. Drag object para poder mover de igual manera, ¿sí? Y al final, para terminar, esas Q negada y Q, que serían los terminales de salida, necesariamente deben ser conectados a algún elemento que nos permita visualizar el estado de esto. Y justamente los elementos que nos permiten hacer eso son las resistencias y los LEDs. Obviamente son los LEDs, no directamente las resistencias, simplemente limitan el paso de la corriente para que los LEDs se enciendan. Automáticamente, una vez que ya tenga todo hecho, ¿sí? Voy a simplemente colocar bien ese LEDcito, ¿ya? Terminamos interconectando los terminales de salida de los LEDs y desde el terminal común le conectamos hacia tierra. De esa manera yo tendría armado ya mi circuito de la báscula de activada por nivel. Si ustedes se fijan, entonces nuevamente haciendo un pequeño recorderis, tengo mi fuente de 5 voltios, dos conmutadores, ¿no? ¿Sí? Los dos switch, llamémoslos así, el conmutador D y el conmutador T, que nos permiten, ¿sí?, entre el común y los dos terminales tener un terminal positivo y un terminal con interconexión negativa. Por eso es un conmutador. La salida de ellos tenemos, o a la salida tenemos una compuerta lógica ANOT 7404, dos compuertas AND, dos compuertas NOR, ¿sí?, que en su conjunto forman un biestable RS. Recuerden que en la clase anterior hablábamos también de los biestables RST, únicamente eliminábamos la compuerta NOT, ¿sí?, y utilizábamos un timer manual o un timer electrónico utilizando un 555. Las salidas Q negada y Q nos van a permitir a través de los LEDs, ¿sí?, entender cómo funciona, ¿sí?, o cómo se da el funcionamiento del circuito al ser activadas las entradas, ¿no? El momento en que activemos las entradas de acuerdo al orden que nos da la tabla de verdad, nosotros vamos a verificar en el encendido del LED 1 y el LED 2 si es que corresponden o no, ¿sí?, a lo que nosotros hemos aprendido, y a su vez colocar esos valores de encendido con 1 y apagado con 0 en la tabla de verdad, que es parte de nuestro trabajo que tenemos que desarrollar. Perfecto. Una vez que tenemos todo eso, vamos a dar play en la parte inferior izquierda del software, de tal manera que nosotros vamos a cambiar la posición de estos dos conmutadores, ¿no? ¿Por qué la cambiamos? Porque simplemente al inicio necesitamos en la tabla de verdad ver o verificar, ¿sí?, como si ustedes puedan revisar, en la tabla de verdad tenemos, ¿sí?, D y T con 0. Entonces cuando D es 0, ¿por qué es 0? D es 0 porque simplemente está cogiendo la señal de tierra, ¿no? Entonces aquí está apagado. Ustedes ven que todas las líneas que tienen puntos azules son o están apagadas, son ceros lógicos o están apagadas. De tal manera que esta línea simplemente está apagada, tiene un cero lógico, y T igual, sucede de la misma manera, ¿sí? Tienen cero lógico. De tal manera que si en la primera compuerta lógica AND nos llega 0 y 0, y la compuerta es una compuerta de multiplicación, 0 por 0 nos da 0. Si llegamos con un 0 lógico hasta la compuerta NOR, ¿sí?, y verificamos qué sucede con la otra entrada, ¿sí? En este caso, si ustedes verifican desde D, simplemente va un 0 lógico hasta la primera compuerta NOT. Como es una compuerta de negación, la compuerta le niega, justamente, valga la redundancia, cambia de valor, no invierte, es un inversor. El 0 lo hace 1 y el 1 llega hasta la siguiente compuerta. Volviendo al tema de la compuerta AND, es una compuerta de multiplicación, 1 por 0 me da 0. Llego con ese 0 a alimentar la segunda compuerta NOR. Perfecto. Las NOR, recuerden que son compuertas inversamente, o son inversas de la suma, ¿no? La OR suma, pero como tengo una negación aquí, invierte esa suma. 0 más 0, 0 sería
lo lógico, pero como está negada se hace 1. Por eso ese ticito, ese puntito rojo en la línea me permite verificar que ha cambiado la posición o ha cambiado en este caso la señal que nosotros teníamos anteriormente. Si fue un 0 lógico, ahora es un 1. Pero ese 1 llega y se alimenta, si ustedes ven, a la resistencia y por ende al LED amarillo. Por lo tanto, Q negado se vuelve 1. ¿Sí? Anoten su tabla de verdad. Sí, entonces que Q negado sí es 1. Que en este caso sería el LED número 2. ¿No? ¿Y qué sucede? Parte de esa, si o la misma señal se realimenta, ¿no? Hacia la parte, sí, de la entrada de la segunda NOR, como ustedes lo ven aquí a través del cable con una coloración roja. Y si nosotros utilizamos la lógica de las compuertas sería 1 más 0, 1, pero como está negado se hace 0, y ese 0 se va hacia acá y se va también hacia la resistencia. Por lo tanto, ¿sí? El LED número 1 se vuelve 0. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Porque si nosotros verificamos como Q negado debe ser 1, en este caso es 1, ¿sí? El inverso de Q tiene que ser el valor opuesto, ¿no? Por lo tanto es un 0. ¿Sí? Entonces ya podemos complementar la primera línea de nuestra tabla de verdad. La segunda línea de nuestra tabla de verdad nos indica que debemos activar T. A T le vamos a dar un 1, entonces hago clic aquí en T y miren, T se vuelve 1. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cambian drásticamente las conexiones de las compuertas lógicas. ¿Sí? Las entradas interiores de las AND, de las dos AND, ¿no es cierto?, se vuelven 1. ¿Y qué sucede? Todo vuelve a cambiar, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede? El momento en que llegamos hasta las compuertas de NOR, ¿sí? Sucede algo medio raro. Tengo 1 y 1 aquí, 1 más 1 es 1, pero como está negado se vuelve 0. Ese 0 llega hacia acá y se maneja nuevamente o se va hacia al primer LED. De tal manera que se vuelve a repetir lo que nosotros habíamos visto. Con el valor de D0 y T1 tenemos asimismo que el LED número 1 está apagado, el LED 1 es 0 y el LED 2 es 1. Perfecto. Complementaríamos la segunda línea de nuestra tabla de verdad. La tercera línea nos dice al revés, ¿no? Nos pide que activemos D con un 1 y que a T le pongamos un 0. Entonces sería 1 y 0. De esa manera, si verificamos, ahí cambiaron, podemos ir siguiendo el circuito conforme están activos los valores de las líneas 1 y 0. Sería 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. Llego hacia acá, 0 más 1, 1. Como está negado, 0. 0 más 0, 0, pero como está negado se hace 1 y por lo tanto el LED 1 se enciende. ¿Sí? Entonces, con los valores de D igual a 1 y T igual a 0, D1 y T igual a 0, el LED 1 está en 1, está activo, y el LED 0 ha cambiado de valor, es 0. Y por último, cuando D es 1 y T es 1, nos piden eso, ¿qué sucede en el circuito? Podemos ir siguiendo, básicamente ustedes lo van a hacer a través del análisis del circuito, van a ir viendo qué pasa con las compuestas y al final, miren, Q se vuelve 1 y Q negado necesariamente tiene que ser su inverso, es 0. Con eso hemos completado entonces el análisis de la báscula D activada por nivel. El asunto de Qt-1 tendría que analizarlo usted si a través de la revisión del circuito, una vez que ya se ha concluido con las 4 etapas que nosotros hemos acabado de explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Qt-1, sí, Q negado T-1 que tenemos en la tabla de verdad, corresponden justamente a esos intervalos o a esos espacios o a esos niveles o valores que se tenían antes de haber cambiado, y esos justamente son los que usted tiene que analizar para complementar y
completar la tabla de verdad. De esta manera hemos analizado la báscula de activada por nivel, utilizando el software de simulación Proteus en cualquier versión que usted tenga. Yo manejo la versión número 8.4. ¿sí? Hemos complementado entonces lo que hemos visto en clase y de esta manera podemos nosotros completar el trabajo analizando el funcionamiento de las compuertas lógicas y en su unión hemos creado los famosos biestables. En este caso es una báscula de tipo D activada por nivel. Gracias a todos por su visita y continúen en el trabajo analizando el circuito. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense.